¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy, por ser Semana Santa y que, bueno, un día como mañana, este, va, vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar algo de eso, de lo que hizo Jesús. Ya sabemos que fue un sacrificio y para el perdón de pecados de nosotros, ¿verdad? Para poder arrebatarle, en pocas palabras, las llaves a Satanás y poder nosotros tener acceso a poder ir al paraíso, que es el cielo, donde está nuestro Dios Padre. Y Él también está ahorita, a la diestra de Él. Bueno, lo que vamos a ver hoy es esto. Vamos a leer la Biblia, obviamente, como siempre lo hacemos. Y vamos a hablar un poco de lo que es de cuando estaba, o cuando fueron más bien, porque fueron también los discípulos, al huerto de Getsemaní. Fueron unas horas antes, aproximadamente unas 12 horas antes de que Jesús muriera en la cruz. Eh, dice, dice dice vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 26 y no voy a leer mucho más atrás porque pues obviamente vienen de haber estado en la última cena con el Señor Jesús. Y entonces voy a empezar a leer donde ya están llegando al huerto. Y está en Mateo capítulo 6 26 perdón, y versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, Juan, Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, perdón, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo otra vez. Pues otra vez los volvió a encontrar durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí le voy a dejar. Que ya de ahí pues es que llega es Judas, le da el beso, lo entrega, etcétera, etcétera, y se lo lleva. Pero no es a lo que voy en este día. Jesús ya sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya estaba dispuesto desde antes de que Él viniera al mundo, ya estaba escrito, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento todo lo que le iba a pasar a Él. ¿Por qué hizo o por qué se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo cerca para que oyeran lo que Él estaba orando? Esa es la pregunta. Obviamente Jesús ya sabía que lo iban a entregar, lo iban a crucificar, lo iban a matar. Entonces, obviamente se lleva a Pedro
se lleva a Juan, se lleva a Jacobo, para que oiga todo lo que él está hablando. O sea, lo que él estaba orando al Padre, diciéndole, Padre, mi alma está entristecida, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces? Y al final de cuentas, bueno, al final de cuentas, le dijo, lo que dijo fue, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, ¿por qué? Porque el Padre ya estaba esto ya dispuesto desde antes de que él iba a morir así, para poder salvar al mundo, o a la gente que quiera ser salvado por él. No, porque no todos queremos ser salvados por él, no todos quieren ser salvados por él. Y entonces, pues obviamente le dijo al Señor, Padre, ya sé lo que voy a pasar. Ya sé que me van a crucificar. Porque digo, si tú no sabes o si tú crees que Jesús no sabía de que lo iban a crucificar, obviamente sí sabía que lo iban a crucificar. Lo había dicho antes, muchas veces. Es más, ya sabía que iba a morir por nuestros pecados. Ya sabía que iba a morir para que nosotros pudiéramos ser libres. Entonces, si tú te fijas hay un versículo antes, en el capítulo 26, versículo 32, dice, pero después que haya resucitado, o sea, ya está diciendo, después de que voy a morir y luego voy a resucitar. Lo dijo varias veces, pero en esta lo quiero que lo veamos aquí. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre, no la de él. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que Jesús les dio a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo divulgaran? Porque si está escrito en la Biblia es porque ellos lo divulgaron, les dijeron a los demás. Los demás no se dieron cuenta porque se quedaron más lejos, pero ellos estaban cerquita, estaban las de cuenta no sé, 4 o 5 pasos, no sé cuántos. Podrían haber sido 10, pero como quiera estaban oyendo lo que él estaba, o sea, Jesús oró de una manera que ellos pudieran oír lo que él estaba diciendo. ¿Para qué? Para que lo divulgaran, para que lo dijeran, para que testimoniaran de lo que él estaba diciendo cuando él estaba ahí en el huerto orando. Entonces, él lo que hizo fue mostrarles o enseñarles que muchas veces, aunque no nos gusten las cosas como son o cómo van a ser, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre siempre. Porque es la forma que es la mejor forma de poder agradar al Padre, haciendo la voluntad de Él. ¿Cuántas veces no tenemos que hacer algo que no nos gusta hacer? O que no nos preferiríamos no hacerlo. No estoy hablando de cosas malas, ¿ok? Estoy hablando de cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, pero que nosotros normalmente no haríamos. Y te puedo decir muchas cosas. O sea, es más, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, perdón, que el Señor te dice o te muestra a través tuyo y a través de otras personas que tienes que ir a predicar a un pueblito o a un ranchito. Y a lo mejor no vas a querer ir. ¿Por qué? Pues porque no están las comodidades que hay en una ciudad. Pero si Dios te está diciendo que lo hagas, tienes que hacerlo. Tienes que ir, aunque no te agrade. O sea, nos está quitando de nuestro confort para estar en un lugar predicando o hablando de la palabra de Dios o ayudando a otros para que conozcan a Jesús. Y si nosotros nos rehusamos a hacerlo, entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad, no la nuestra. Porque acuérdense que la nuestra es imperfecta, pero la voluntad del Padre es perfecta. Y si Él quiere que tú vayas a algún lugar es porque Él va a hacer que esas personas
se acerquen a Jesús por medio de lo que tú vas a hablar, o de tus hechos, o de lo que tú vas a orar por ellos, etcétera, etcétera. A lo mejor una sanidad, a lo mejor, no sé, cualquier cosa que el Señor haya predispuesto desde antes. Porque acuérdense lo que dice el Señor, que Él ya puso todas las cosas antes de que nosotros las vayamos a hacer, para que nosotros andemos en esas cosas. O sea, para que nosotros andemos en eso y que se muestre el poder y el amor de Dios hacia nosotros, hacia las personas. Pero eso fue lo que verdaderamente enseñó a Jesús a los discípulos. O sea, él no tenía miedo de ir a morir, él sabía perfectamente que iba a morir. O sea, él es Dios. Y aquí cuando estaba aquí también era Dios en el mundo. Él sabía perfectamente que tenía que hacer eso y tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Inclusive por eso mismo antes de que pasara, la crucifixión y que muriera, en Mateo 26:32, por eso dice eso. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, no era algo que fuera desconocido de él, ni tampoco se iba a negar, pero él quería que los demás oyeran la mejor forma de hacer las cosas es haciendo la voluntad del Padre, aunque no te agrade. Por eso dejó que oyeran los otros, para que ellos les dijeran a todos los demás lo que había pasado en el momento que él estaba orando. No fue para enseñarles a decir, ay, mira, es que tengo miedo, estoy llorando, me siento triste. No, no fue para eso. No fue para eso. Él les quiso decir y hablar y decir, mi alma está triste, para que ellos se dieran cuenta que aunque estuviera lo más fuerte posible malo en mi vida, tenía que hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que verdaderamente quiso enseñarnos y enseñarles a ellos. Pero a través de ellos nos enseña a nosotros porque está escrito en la Biblia. Entonces, nosotros, por más tristes o por más que no nos guste lo que tengamos que hacer porque Dios nos ha ordenado hacer algo que nosotros normalmente no haríamos. O sea, yo no, por ejemplo, yo no iría, a lo mejor, no sé, no te voy a decir lugares, pero he ido a partes donde no soy yo el que me dice el Señor, el que dice, voy a ir allá y quiero ir allá. No, sino que el Señor me muestra y me dice, tú tienes que ir allá. Y quiera o yo o no quiera, voy, porque Él me lo mandó. Hubo una vez que fuimos a un pueblo, yo no estaba predispuesto a ir, pero el Señor me mostró que tenía que ir, y yo fui. Y estuvimos yendo 7 años a ese pueblo a predicar. Íbamos cada mes, cada 4 semanas. Claro, cuando ya empiezas a ver todas las cosas que está haciendo el Señor ahí, pues obviamente te alegras, te emocionas, tu espíritu crece, empiezas a hablar de cosas, de testimonios, la gente empieza a creer más en el Señor, se empieza a juntar gente, empiezas a ver los frutos del Espíritu en las personas, cómo empiezan a creer, cómo empieza a haber milagros, que hay dificultades, sí, también hay dificultades, pero el Señor hace que todas las dificultades se hagan a un lado. Que llega a pasar algunas cosas malas, pues sí, sí pasan, ¿verdad? No digo que no vayan a pasar. Pero era cuando estaba más fuerte o cuando era más fuerte, todos decían, ten cuidado, la carretera, te pueden parar los narcos, etcétera, etcétera. Nunca nos paró nadie. ¿Por qué? Porque Dios era la voluntad del Padre, no era nuestra voluntad. Si hubiera sido nuestra voluntad, pues quién sabe, otra cosa sería. Pero Dios nos estaba ayudando a llevar la palabra de Dios a esos pueblos. Y así estuvo pasando hasta que ya dejamos de ir
por una razón u otra, etcétera, etcétera. Pero así es lo mismo lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos, que por más que no nos gustaran las cosas, si había una orden dicha por Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Para qué? Para que se glorifique el Padre en nosotros, en lo que va a pasar. Yo sé que a veces es difícil seguir esas indicaciones, a veces son difíciles esos mandatos, pero si fuera fácil, cualquiera las podría hacer, como dice el dicho, ¿verdad? Pero no se trata de que cualquiera lo pueda hacer, lo tienes que hacer tú, porque a ti es el que te está mandando, o a mí es el que se le está mandando a hacer. Yo vi la mano de Dios para que nosotros o estuviéramos en este lugar donde estamos ahorita, aquí en Estados Unidos. No fue idea mía, o no fue una ocurrencia, o no fue algo así que yo dijera, ay, pues quiero ir para allá. Yo podía haber venido cualquier momento en cualquier año de mi vida, pero no lo hice. No lo hice porque no tenía necesidad. Y de hecho, tampoco tenía necesidad cuando me vine para acá. Pero si era un mandato de Dios que me viniera para acá, por algo será. Y por eso estoy acá. Que he estado yendo a ciertas partes porque el Señor de alguna manera ha estado moviendo las cosas para que yo viaje aquí en este país. Pues a mí me agrada, me gusta. No crean que no me gusta, sí me gusta ir de aquí para allá. Pero también tuve problemas difíciles aquí, ¿verdad? Aquí hubo un tiempo que estuve sin trabajo. Y de alguna u otra manera el Señor nos sostuvo todo el tiempo que estuvimos aquí sin trabajo. O me sostuvo porque yo era el que más estaba yo aquí. Pero Dios no te va a dejar. A donde Él te mande, Él no te va a dejar. Porque Él te está mandando. Él te, él te, es como cuando Jesús mandó a los discípulos de dos en dos. Los mandó y les dio poder y potestad. Y les dijo, no, es más, hasta les dijo, no agarren nada, no lleven nada, no lleven comida, no lleven bebida, no lleven nada, porque al final de cuentas yo los voy a sostener en donde quiera que vayan. Y así fue. Entonces, no tengas miedo, no tengas temor de seguir los pasos que Dios te está diciendo que sigas. Puedes sentir temor de hacer las cosas porque Satanás no quiere que hagas las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque sabe bien que va a haber fruto en eso. Porque va a haber eh, respuestas positivas en las personas si tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. Yo acabo de estar en un pueblito eh, que ahí estuve trabajando un mes aproximadamente. Estuve yendo a una iglesia ahí, una iglesia chiquita, a lo mejor había unas 15 personas, 20 cuando mucho. Y es más, no tenían grupo musical, tenían un karaoke y con las pantallas cantan. Y obviamente como es un pueblito, es más campirano, es más la música más campirana, más del estilo del campo de acá. Entonces, eh, cerca de Florida, a un poquito al norte, en Carolina del Sur. Y ya no estoy ahí, ya me movieron para otra parte. Si se fijan cómo el Señor, y el Señor me dio una palabra para ellos allí, para ciertas personas, se las di, y era lo que estaban esperando. Es increíble cómo o sea, bueno, lo crees porque andas con el Señor, pero les digo increíble para que te des cuenta de que el Señor
te va a respaldar en ciertas cosas, porque Él quiere que, Él está esperando mandar a alguien para darle una palabra a una persona o a varias personas que están esperando que esa palabra llegue a ellos, para confirmar lo que ellos están haciendo o no confirmar lo que ellos están haciendo. Una de dos. Entonces, esas personas estaban esperando esa palabra y no la estaban esperando de ahorita, la estaban esperando de hace 2, 3 años, no sé cuánto tiempo estuvieron esperando esa palabra. Y lo único que me dijo la pastora fue: esa misma palabra que tú nos estás dando, esa misma palabra nos la dio otra persona. Pero nosotros nos quedamos así como que pues no sabemos qué onda. Y cuando tú nos das esa palabra, nos damos cuenta de que lo otro que nos dijo era igualito a lo que tú nos estás diciendo. Entonces, el Señor confirma sus palabras con varias personas para que los que reciben la palabra sepan perfectamente que es Dios el que está hablando. Y que no tengamos miedo de darla. Muchas veces no la decimos por miedo, por temor, porque Satanás es lo que él hace. Te trata de poner el temor para que dudes en darla o no darla esa palabra y digas: ¿sabes qué? Mejor no digo nada. No dudes. Yo muchas veces a lo mejor he hecho cosas que no, o he dicho cosas que no son muy agradables, o a lo mejor no son, a veces que no son, ¿verdad? O que te equivocas en algo ahí porque le metes de tu cosecha. Y así como lo he hecho algunas veces, no muchas, pero de repente dices algo que no es, o que no debe ser, o que no es por ese lugar, sino que es un poquito más para allá, un poquito desviada la palabra, o la creencia de uno, más bien. Y una vez lo hice pues me di cuenta que me había equivocado y dije: híjole, me equivoqué, y ahora ya le dije, ya pensé eso, lo estuvimos hablando de eso. No voy a decir qué fue. Y entonces, pero llegó una palabra a mí del Señor, y me dijo algo que dije: bueno, ya lo dije, ya pasó, ya se acabó, olvídate, ya, para adelante, lo que siga. Y fue algo que me dijo el Señor directamente, y me dice: echando a perder se aprende. Todos aprendemos, todos de repente la regamos. Por más viejito que seas, por más jovencito que seas, por más estudiado que seas, por más pastor que seas, por más apóstol que seas, pues lo que tú quieras ser o lo que tú creas ser, como quieras la vas a regar algún día. Y Dios lo único que te va a decir es: echando a perder se aprende. Vamos a orar. Padre, gracias porque dejaste que nuestro Señor Jesús orara de esa manera y que nos diéramos cuenta lo que Él quería que nos diéramos cuenta, de que Él en las dificultades o en las partes más difíciles de nuestras vidas o en los momentos más difíciles, siempre tenemos que hacer tu voluntad y no la nuestra. Porque tu voluntad es la que es perfecta, no la nuestra. La que es tu voluntad hace que todo se mueva en este mundo, que las almas se muevan, que los pensamientos cambien, que el Espíritu Santo se mueva en las personas, que haya confirmaciones en las personas, que haya un crecimiento en la iglesia, que haya una forma diferente de pensar en las personas, de lo que tú eres y cómo eres y en lo que piensas y cómo nos das la forma de hacer las cosas, las órdenes que nos das, y que podamos ayudar y ser edificadores de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque sabemos que un día como mañana tú resucitaste al inicio del alba. Y bueno,
Fue exactamente lo que tú dijiste que iba a pasar, eso pasó. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.